Bienvenidas todas. Soy Ruth, cofundadora de La Bolina y moderadora para esta conversación. La Bolina es una asociación intercultural trabajando en la regeneración de la tierra, repoblación de una zona rural en el Valle, en Granada, y integración social y económica de las personas refugiadas y migrantes. Durante los últimos 6 meses, hemos hecho una evaluación participativa para entender mejor los éxitos y retos del proyecto desde su concepción hace 5 años. Este evento forma parte de estas conversaciones para el cambio, nuestra manera de compartir y fomentar los puntos que surgieron más importantes de la evaluación. ¿Por qué en tus zapatos? El feedback de varios de los grupos focales es que una parte fundamental del proyecto ha sido nuestra manera de trabajar con la gente, desde una perspectiva digna y en una escala humana. Uno de los aprendizajes más importantes para las personas migrantes y refugiadas y locales era la experiencia de participar en actividades interculturales con personas diversas de diferentes países, religiones, orientaciones sexuales y estados de legalidad. Particularmente, la gente habla de 3 actividades. La convivencia con personas del equipo. Eso es la gente que viene para hacer voluntaria o voluntario con La Bolina. El fútbol, el juego universal, que seguramente como fomentar una parte muy importante de La Bolina. Y también los procesos creativos, como teatro social. Como directora del Teatro Social de La Bolina, me interesa el proceso de construir narrativas de forma colectiva, a través de talleres creativos, con grupos de personas refugiadas, migrantes y locales. Cuando los participantes llegan el primer día, todos son desconocidos. Pero el último día, somos un grupo con una experiencia compartida. Hemos tenido experiencias profundas en las que hemos creado no solo una actuación, sino también una nueva narrativa de lo que es posible hacer en el mundo. Muchas personas coinciden en sus reflexiones sobre la importancia de ser escuchadas y realmente vistas por la primera vez desde llegaron a España. Se convierten en un individuo con una historia, una familia, un pasado y por tanto un futuro, en lugar del migrante universal. Cambiar la narrativa personal es por tanto un objetivo fundamental. Este cambio de narrativa, de perspectiva, nos ocurre a todos, locales o extranjeras. Desde mi punto de vista, esta experiencia nos transforma, construye nuestra forma de interactuar con gente y situaciones nuevas. Para mí, eso es cambio personal, social y político. En esta conversación vamos a explorar y discutir este tipo de procesos creativos y experienciales con nuestras invitadas expertas, Débora Barrentos y María Almanza Sánchez. Es un placer enorme contar con vuestras perspectivas y experiencias ricas para esta sesión. Vale, en un momento, Débora y María van a introducir tus experiencias. Y después vamos a tener una conversación guiada por mis preguntas entre las 3.
Y después de esto, podemos abrir el espacio. A ver, a María. Vale, genial. Pues podemos empezar, María, contigo. Em, Cuéntanos sobre ti y tu práctica creativa. ¿Qué has dicho primero? ¿Mi qué? Cuéntanos sobre ti. Ah, Y, sobre mí. sí. Bueno, yo soy María, soy de un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, Blanco de los Arroyos, pero he estado mucho tiempo viajando, viviendo entre Buenos Aires y Argentina, o sea, entre Buenos Aires y Sevilla. Entonces, ahí tengo una mezcla, ahora mismo. Me da nostalgia, me demora de Argentina y me ha dado nostalgia. Estudié trabajo social y sociología y ahora recién terminé psicología, hace una semana o así, estoy estrenando. Pero fue desde trabajo social ya me empezó a llamar el teatro, aunque yo no había hecho teatro todavía como quien dice, pero como herramienta de intervención. Hice un proyecto que era de la carrera, que no se llevó a cabo ni nada, pero era como intervenir a través del teatro. ¿Qué pasa? Que en 2008 se da una experta universitaria de que se llama Teatro e Intervención Socioeducativa. Claro, entonces ahí fui y ahí es uno de los módulos de esa experta donde conozco el teatro del oprimido. Y como estaba entre Sevilla y Buenos Aires, en Buenos Aires hay muchísimo teatro del oprimido, entonces empecé a ahondar en este tipo de teatro, ¿no? Este teatro es una herramienta de lucha política o de movilización para el cambio en las personas, sobre todo de abrir el debate. Hay diferentes técnicas, ¿no? Está el teatro imagen, que es como un poco, está en el tronco de lo que es el árbol del teatro del oprimido, que sostiene mucho. Está el teatro foro, que es el más conocido, que es que las personas representan una opresión entiéndase cuando hay dos grupos y un grupo tiene poder sobre otro y en base a eso lo está oprimiendo, ¿no? Lo que hace el teatro foro es que se crea una escena donde el oprimido no tiene por qué ser sumiso, es una de las cosas que hay que poner el foco de esta metodología, ¿no? Intenta liberarse, pero fracasa. Y ahí se abre a los espectadores y espectatrices, porque no hay público así silencioso escuchando, sino que hay espectadores y espectatrices, a que participen y den diferentes alternativas. El resultado es que ante una misma opresión empieza a haber alternativas de lucha. Luego está el teatro invisible, que es una escena de opresión también llevada en un lugar público y la gente no sabe que eso es teatro. Levanta bastante el debate, muchísimo. No se puede decir que es teatro, porque mucha gente lo dice, yo creo que no sé, porque si no te vas a tu casa con la anécdota de que te hicieron un teatro. Es mejor que te vayas con la sensación de que viviste esto, ¿no? Y está el teatro legislativo, que ese, si soy sincera, no lo profundicé mucho, pero se debaten las leyes con el pueblo a través del teatro. El teatro periodístico, que viene muy bien ahora en estos tiempos de tanta noticia. Sería teatro periodístico 2.0, ¿no? O algo así, vendría para frenar tanta manipulación, ¿no? Y creo que ahora mismo no me olvido nada, seguramente sí. El arcoíris del deseo, que es otro tipo de teatro un poco más introspectivo, y ahí está el teatro de las oprimidas. ¿Dónde he llevado yo esto a cabo? Pues lo he llevado a cabo empecé con una residencia de personas mayores trabajando en la reminiscencia, porque ahí fue cuando acabé el experta. Luego pasé por centros de rehabilitaciones integrales, que le hicieron unas críticas a los profesionales buenísimas y se cuestionó mucho el rol de paciente como paciente, mujeres en situación de calle, campo de personas solicitantes de asilo, grupos feministas, movimientos de campesinos que luchan por recuperar su tierra, originarios en Brasil, movimientos sin tierra, los institutos,
con educación afectivo-sexual y en el último tiempo como un grupo de mujeres y grupos de hombres migrantes. Y yo creo que más o menos... Sí, genial. Muchas gracias. Quizás luego en las preguntas podemos preguntar más profundamente en muchas de estas cosas, pero gracias. Vale, paso a la palabra a Débora. Sí, gracias Ruth. Gracias Ruth y María por el espacio que nos brindan. Y es un gusto conocer a María, que también vivió en Buenos Aires y yo Argentina, y ahora yo estoy en su tierra, estamos intercambiadas. Y qué bueno eso. Y me quedo con varias cosas, María, que dijiste para después retomarlas, súper interesantes que mencionaste. Bueno, mi recorrido es totalmente opuesto al del teatro, digamos, como inicio, ¿no? Y cada vez se acerca más ahí, porque de tanto también hablar con Ruth y ahora escucharte, María, me interesa meterme en el teatro el oprimido ahora. Hace algunas semanas que estuve con Ruth le hice muchas preguntas de cómo era el teatro el oprimido y bueno, estoy cada vez más cerca de empezar por ahí un poco. Mi formación inicial y mi mundo empieza en ciencias económicas, en las organizaciones, en Buenos Aires, y mi trabajo principalmente fue en consultoría, ¿no? En transformación organizacional, desde tanto de los procesos y las personas, pero esto rápidamente migré toda mi mirada y mi visión sobre las personas. Entonces, a partir de ahí comencé una formación profunda y muy específica en relación a psicología y herramientas de intervención, tanto de desarrollo de talento como de liderazgo. Y también en paralelo, ese era como mi mundo corporativo, y en paralelo tenía otros dos mundos, ¿no? El mundo académico, que siempre di clases en distintas universidades, tanto en carreras de grado como de máster, y el mundo del tercer sector, como le decimos en Argentina, que es de ONGs y asociaciones sin fines de lucro y demás, ¿no? Con distintos tipos de grupos en chicos que estaban comenzando la universidad, grupo de adultos, jefes y jefas de familia, como le llamamos en Argentina, y distintas formas de personas que necesitaban de algún modo una contención para la inserción social, mayormente en desarrollos profesionales y laborales, ¿no? Que es uno de los grandes temas que tenemos en Argentina y en Latinoamérica como desarrollo, quizás distinto a algunas temáticas y desafíos que se encuentran aquí en Europa. Entonces, en este mundo me comencé a formar en distintas herramientas que me ayudaran a intervenir en estos procesos que siempre, en los que siempre me metí, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con muchas otras personas trabajando en conjunto. Y a partir de ahí todo eso me lleva a especializarme y hacer de mi tema expertise la inteligencia emocional, que es uno de mis temas bases, junto al mindfulness y vipassana, meditación que practico hace más de 10 años, también junto con el yoga y demás, pero todo eso empieza a decantar como en la inteligencia emocional, ¿no? Como un embudo, empieza a ser así. Y cuando llego a la inteligencia emocional y ahí descubro eso mágico, que las emociones tienen un correlato físico y mental, dije, wow, está el cuerpo, por fin aparece el cuerpo unido a la emoción y a la mente, ¿no? Dije, wow, es por ahí. Y bueno, seguí profundizando. Yo hacía cuerpo por un lado y hacía mente por otro, ¿no? Y cuando llegué a inteligencia emocional dije, por fin alguien cuenta la historia entera, ¿no? Por fin hay algo que... Y encontré el teatro de presencia social, que eso transformó mi vida y mi forma de ver las cosas, porque es algo que es una herramienta, bueno, que a todos nos cuesta bastante describir de qué se trata, incluso Arawana Hayashi, que es la creadora del método, que acaba de sacar el libro y en una parte dice, todos intentamos generar un resumen de qué es esta técnica y todos fallamos, ¿no? Porque en realidad es mucho más de la experiencia que de esto, pero así como para decir rápidamente, es una herramienta donde utilizamos el cuerpo, teatro, desde el punto de vista de la palabra, del término griego, que es hacer visible lo que está invisible. Y como dice Arawana, siempre también es teatro siempre que alguien nos esté mirando, ¿no? Entonces, desde ese lugar, presencia, porque significa
y para mí esto lo voy a decir con mis palabras, más allá de la definición que podemos encontrar en la página web del Presencing Institute, es una cualidad diferente de estar presentes con nosotros, con nuestro cuerpo y con otros. ¿No? Es una cualidad muy específica y diferente a medida que uno va practicando, lo va notando. Y social, porque es con otros. Entonces eso es el teatro de presencia social. Entonces es una herramienta de transformación colectiva que utilizamos el cuerpo y para mí lo súper importante de esta herramienta es que después entra la mente. Entonces es la mente, pero como fuente es el cuerpo. Y cuando eso pasa por ahí, bueno, tenemos a disposición toda la información de estas emociones que están en nuestro cuerpo, ¿no? Emociones como energía de vida, como motor de vida, no como emocionalidad. Y de forma social, cuando todos estamos en esa misma página, bueno, la posibilidad de transformar eso. Y a partir de ahí utilizo esta herramienta en las mismas líneas que les comenté que trabajaba, ¿no? En organizaciones, bien enfocado a temas de transformación organizacional y desarrollo de habilidades, en específico algunas, a nivel académico en distintas universidades, ¿no? En Argentina, que continuó de manera online, como consecuencia de la pandemia, y algunas otras en Europa, en Suecia, en Alemania, también aquí en España. Y también en el mundo de las ONGs. Y voy a hablar de un proyecto específicamente por el cual Ruth me convocó, que es con el Ayuntamiento de Fuengirola, donde vivo, con grupos de adolescentes. Pero bueno, ahí vamos a tener un poco más de tiempo para hablar de eso. Así que creo que en líneas generales esa es mi historia. Genial, pues muchísimas gracias, los dos, las dos. Pues María, quiero preguntarte un poco más sobre, bueno, específicamente sobre tu experiencia de trabajar a través del teatro de oprimido o oprimida. em, con gente para profundizar en temas como xenofobia, racismo o homofobia. ¿Y en qué maneras has usado este tipo de técnica, de metodología? Y si podemos dar unos ejemplos de maneras de trabajar con estas, para usar las cosas creativas a través de teatro para abordar el racismo, por ejemplo. Vale. Como ha dicho Débora, bueno, luego viene en la mente, ¿no? Eso es muy bueno para trabajar muchas cosas, porque creo que el ser humano, las personas, muchas veces la palabra sirve para comunicarnos, pero si solamente nos limitamos a la palabra para comunicarnos, entonces estamos limitando la misma comunicación al final, ¿no? Es como un laberinto. Augusto Boal tiene una frase, que era el creador del Teatro del Oprimido, que no lo he dicho antes, que dice: arte no es adorno, palabra no es absoluta, sonido no es ruido y las imágenes hablan. Y yo creo que esa frase define bastante lo que se puede hacer a través de trabajar a través del cuerpo, desde lo experiencial. El Teatro del Oprimido tiene una cosa que es muy importante, y es que habla de la opresión, pero hablan las mismas personas oprimidas. No habla robarle ya el discurso a las personas oprimidas, sería como la guinda del pastel, en este caso para el Teatro del Oprimido, ¿no? O de las oprimidas. Ejemplos, tenía aquí algunos anotados para no... bueno, en los últimos talleres de esto la palabra de la opresión van a hablar las personas oprimidas. El ejemplo es con el grupo de los últimos talleres de hombres racializados, que eran de Senegal, de Guinea, de distintos países de África, y cómo te piden a lo mejor trabaja el racismo, ¿no? Pues desde el Teatro del Oprimido yo no me sentía como para llegar yo y decir, vamos a trabajar el racismo, ¿no? Entonces era como, yo digo siempre, bueno, lo que de los grupos surja, yo no voy pero claro, es inevitable que si se está trabajando la opresión, el grupo va a hablar de su opresión, ¿no? Y una persona racializada tristemente no va a pasar sin el racismo por su vida.
Entonces fue como de una imagen que era no me acuerdo ahora mismo si era la celebración de un gol o en un partido de fútbol, se llevó a la violencia policial en la calle, en el espacio público, ¿no? Como te paran siempre si estás racializado, te piden el DNI, no tienes la misma libertad de movimiento, si ocurre cualquier suceso en el espacio público, aunque tú estés allí, te van a parar a ti y al blanco de acá no lo van a parar. Todas estas cosas surgen y se va haciendo como cambios en el foro, ¿no? De la imagen, de cómo solucionar y responder a eso. Eso fue riquísimo porque se ponen los de punta, empezaron a darse alternativas y a compartir estrategias que de otra manera, a lo mejor desde la palabra, no hubiera surgido igual. Porque se hablaba mucho desde lo corporal, de cómo se tenía que hablar, de cómo posicionarse ante eso. Ese fue un ejemplo. Tengo otro ejemplo que fue muy bueno, que fue que en el Movimiento Sin Tierra en Brasil me pidieron a mí y a una compañera, Pamela, que fuéramos a hablar con las crianzas, con los niños y las niñas y la adolescencia, de cómo estaban viviendo toda la situación, porque no sabían cómo abordar esto, ¿no? A través del teatro imagen, el teatro foro, fue facilísimo cómo abordamos esto. Ellos y ellas empezaron a hablar, tenían clarísimos, fueron también momentos impactantes en el sentido, hicieron una imagen y era como, y otro decía que quién eran los de afuera y quién era el Movimiento Sin Tierra, ¿no? Y estaba clarísimo para todas las crianzas, ¿por qué? Porque ellos tienen armas y ellos tienen piedra. Era como, y luego se vio como era un espacio de seguridad para ellos, de amor, de crecimiento, y todo lo que tenían de la comunidad era muy bueno. En Buenos Aires hicimos una del aborto, de Teatro Invisible, en el subte, antes de que se legalizase. Una compañera que tiene 19 años, tenía 19 años, pero aparentaba menor, pues se montó en el subte es el metro, repartiendo unos papelitos. En el metro se suben normalmente, a lo mejor venden bolígrafos y te dejan los papelitos, o simplemente el papelito pidiendo, ¿no? Y ella llevaba un papelito que decía, quedé embarazada, no quiero tenerlo, estoy pidiendo dinero porque quiero ir a Uruguay a abortar. Nosotras teníamos bastante temor de qué podía pasar con la seguridad y todo, haciéndolo en distintos subtes de la ciudad y de tener alguna situación a lo mejor violenta. Y la verdad que cuando lo haces desde el cuerpo, cuando no le estás diciendo, le estás repartiendo un papel diciendo aborto legal, que ahí te están pues, diciendo muchas cosas que no voy a reproducir, la gente no atacaba. Había un montón de mujeres que yo observaba, porque cada una teníamos nuestros roles. Había algunas que inclusive decíamos, había alguna que era contra el aborto. Decía, sí, claro, ahora piden. Nadie respondía a eso. Una chica se levantó y en aquel momento que no había inflación, le dio 10 pesos, que era bastante dinero en ese momento, y un abrazo. Fue un posicionamiento político. La gente que no les daba dinero porque se veía que estaban en contra del aborto, no hubo un comentario malo, digamos. Era todo el mundo, sentía la empatía con esa cría menor de edad con ese problema. Y Augusto Boal decía, una escena de teatro como Teatro Invisible, que te pasa por el cuerpo a ti que la estás haciendo y el que la está recibiendo, porque no sabe qué es teatro, y aunque supiera, ¿no?, dar también otra técnica, pero una situación en un punto de la ciudad un día no cambia nada, pero una misma situación en diferentes puntos de la ciudad repetida levanta un debate público. Yo estaba segura que esa gente iba a cambiar su discurso del aborto después de haber vivenciado que ella le daba el papelito, porque toda la gente se empatizó con la situación. Y lo hicimos en subtes, en metros bastante distintos, de distintos barrios. Sí, lo hicimos también en la línea de Débora. Te iba a preguntar un poco más sobre eso, porque bueno, en Argentina, para poner en contexto, recién se aprobó el aborto legal el diciembre del año pasado, del 2020, pasando por tercera vez en el Congreso. Fue aprobado después de 3 intentos. Y fue algo muy dramático en Argentina como debate. Y muchos años. Y
Bueno, eso es lo que, cómo se puede tratar el racismo, por ejemplo, lo tratamos en Madrid en el Encuentro de l'Oprima, que es un encuentro que se hace de teatro del oprimido en Portugal, pero aquel año fue en Madrid. Y recién habían asesinado a este chico en la persecución, Mamed, ¿no? Y había muerto de un paro cardíaco en la persecución, ¿no? Entonces había el racismo en Lavapiés, estaba arriba y el debate estaba arriba. Entonces hicimos en la fuente, hay una fuente que el agua llega así y se va, ¿no? En Tirso de Molina, puede ser, Lavapiés. La fuente hace así y es como el mar. Ya, sí, sí. Entonces pusimos un cartel grande con en un taller dirigido por Rafael Boas, también del Teatro del Movimiento Sin Tierra. Pusimos un cartel con todos los ahogados, muertos y muertas en el Mediterráneo, así. Había un montón de compañeras que estaban en el suelo, como llegadas a la orilla, y otras compañeras que estaban pasando con maletas de viaje, pisando los cadáveres, con una venda en los ojos que ponía crucero. Y era una imagen en pausa, allí, en la piel. ¿Qué pasa en esto? ¿No? Tú no estás abordando a la gente desde la palabra, tú la estás abordando desde la experiencia, desde la imagen, hay otra comunicación, ¿no? Lo que pasó fue, este teatro-imagen se hace la imagen quieta y ahí después estamos las resonancias y la seguridad. Seguridad, estamos mirando un montón de otras cosas que hay que estar atentas por cualquier cosa que pueda suceder, y las resonancias que estamos afuera levantando el debate. Quiere decir, si llega alguien y dice, ay, qué bueno que se están manifestando por esto, pues yo digo, pues no me parece, ¿no? Y se levanta como el debate, porque la idea es que debatamos eso ahí, ahora mismo, a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces yo estaba allí y de resonancia, con la mochila así mirando, así como la imagen que pasa, y viene una mujer madrileña súper grande, medía como 2 metros, con unas manos así. Ahora lo explico porque me viene y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué están? Digo, no, creo que es una protesta, digo, por las muertes en el Mediterráneo. Y dice, pues que se queden en su casa. Y si va, ¿no? Entonces le digo, señora, se están ahogando. Y ella se vuelve y me dice, ¿qué eres, argentina? Yo le digo, sí. Y entonces ella viene, váyanse de aquí, están ahogando España, están colapsando, no hay más espacio para ustedes. Digo que era muy grande, porque yo no se me ve en el vídeo, pero mido un poquito más de 1,5 metros. Y ella estaba así, enfrente mía, y me hacía así, que todos mis compañeras y compañeros que estaban de seguridad estaban diciendo, le pega, le pega. Entonces estaba yo ahí y yo le decía, señora, digo, en mi país están sus abuelos, ¿no? Porque eso parece que es algo que España no se acuerda. Se sucedió así y en ese momento pasa otro hombre, un blanco, con la hija de la mano de 11 años, más o menos. Dice, la señora tiene razón. Pero él no había visto bien de qué iba la conversación. Él no me había registrado a mí como argentina. Me había registrado como blanca y ya está. Entonces yo le dije, digo, ¿me está echando del país entonces? Todo esto, la plaza, en silencio, todo el mundo mirando, las personas acercándose lentamente. Y a esto que pasó un chico de 22 años más o menos, negro. Y cuando ocurre que ven que me están diciendo cosas, el chico se para y gritan lavapiés. Si quieren que dejemos de venir, dejen de robar en nuestros países. Entonces el padre da un paso hacia adelante como para enfrentarle como desde el hombre, ¿no? Así que se ponen entre hombres. Y el chico lo mira y mira a la niña y le dice, enséñale algo bueno a tu hija. Se va el blanco para allá, se va esta señora para otro lado, me quedo yo en la plaza y ahí empieza a acercarse un montón de gente que no había podido reaccionar en el momento, pero gente temblando, diciéndome, no puede ser, yo me iba a meter, no sé qué, que no puede. Había gente llorando. Nos fuimos en
en el encuentro teníamos otras actividades y luego a la tarde volvimos y tomamos un café. Los camareros habían tenido cambio de turno. Nos contaron la escena del racismo que había ocurrido, lo enfadados que estaban, las personas contra el racismo, que ese estaba el debate ya en la plaza, sin saber que éramos nosotras. Y sin saber también que había sido parte de un teatro, ¿no? Eso para mí es movilizar el debate a través del cuerpo, de lo experiencial, que por una charla, por una cosa solo a través de la palabra, a lo mejor es difícil de llegar a ese nivel para trabajar o abordar el racismo, la xenofobia, el machismo, la homofobia o cualquier otra de estas lacras que tenemos, ¿no? No sé. Pues, wow. Muchas gracias, María, por compartir esta experiencia tan vívida, ¿no? Que sí, me parece que es un ejemplo muy concreta, pero que habla de muchas otras experiencias. Estoy interesada, Débora, para poner la palabra. No sé si tú puedes explicar un poco sobre el trabajo que estás haciendo en Fuengirola con los adolescentes y en qué manera estás, porque ahora estábamos escuchando de esta historia de María sobre el uso del cuerpo como una herramienta, ¿no? de enseñar, de dar forma de algo que está como una expresión, ¿no? de algo fuerte. Uh-huh. Estoy pensando quizás que en tu trabajo no estás usando el cuerpo para hacer una protesta o una acción, ¿no? una acción, pero estás usando el cuerpo como para entender más lo que estás pasando dentro de las personas, ¿no? Entonces, el cuerpo es el parte central de escuchar más profundo, es una herramienta para escuchar profunda. No sé si tú puedes explicar un poco de tu trabajo en esta línea. Uh-huh. Sí, genial. Antes de entrar directamente quizás en el proyecto de Fuengirola, como que quiero hacer una introducción más acerca de esto del cuerpo, ¿no? Como más general de todas las intervenciones que hago y después paso específicamente al proyecto de Fuengirola. Pero tomé nota mientras se iban presentando tanto Ruth como María, tomé notas de algunas cosas que dijeron porque las quería retomar, ¿no? Esto primero, Ruth en un momento dijo que en La Bolina eran todos desconocidos en el inicio, ¿no? Y para mí eso es algo clave en el inicio de cualquier trabajo. Como yo siempre digo, en todo lo que es un trabajo colectivo y social, siempre hay una tensión inicial, ¿no? Hay una tensión, por algo le llamamos rompehielos a los icebreakers o los ejercicios de romper el hielo. Hay una tensión inicial que es innata en las relaciones humanas, ¿no? Ya como buena argentina me apoyo mucho en el psicoanálisis y en los textos de Freud y Lacan, y ya Freud habla en su texto principal, El malestar de la cultura, en una tensión que en todas las relaciones humanas en las cuales es necesario equilibrar esa tensión, prestando atención, voy a ponerlo en palabras más comunes y menos psicoanalíticas, prestando atención y también en algún punto eligiendo una cosa u otra, ¿no? Para poder generar una relación. Entonces, muy a conciencia de qué hago, qué no hago, qué dejo de hacer, qué resigno en términos capitalistas cuando no es una resignación. Entonces, esto de perfectos desconocidos, y acá meto también un poquito de introducción de la inteligencia emocional y de cómo funcionan los estereotipos, ¿no? Porque el cerebro del ser humano, la primera tendencia es sobrevivir y saber. Entonces, cuando no sabemos algo, rápidamente buscamos en nuestros expedientes, experiencias y todo lo que sabemos previo en nuestra educación, lo que sea, y etiquetamos, ¿no? Y esto que dijo María, que sos argentina, bueno, sí, esto ya etiqueta. ¿Qué hubiese pasado si le decías, no, soy española? No, entonces, digamos,
de una forma u otra ese saber condiciona nuestro comportamiento, ¿no? Y el estereotipo, que es un concepto que significa, el origen de la palabra es patrón fijo, ¿no? Que son ideas que tenemos acerca de colectivos. Entonces, cuando somos todos desconocidos, eso lo sabemos desde la mente y estamos ahí vinculándonos desde la mente, de esas ideas. Pero cuando somos todos desconocidos y empezamos el trabajo con el cuerpo, es muy diferente. Entonces ahí es muy diferente y es la posibilidad de transformar, ¿no? Esta narrativa de la que hablaba Ruth y de la que María también, de quiénes somos, cuál es nuestra historia y demás internamente, porque nos vinculamos de otras formas con los otros, ¿no? Y esto cuando Ruth también mencionó el fútbol, y yo tengo este ejemplo de Argentina, que bueno, salió campeón hace 2 semanas después de 28 años, cómo Messi se abraza con Neymar, siendo rivales en la final, y después se abrazan, ¿no? Y fue solo un gesto de una foto que recorrió el mundo entero. Y fue el cuerpo también ahí el que estuvo, y no lo que dijo Messi en una conferencia de prensa o Neymar. Fue una imagen de un gesto de un cuerpo, ¿no? Entonces, y Araguana también, que es de nuevo la creadora de TPS, el Teatro Presencia Social, dice que todos en la base hay una bondad, una forma saludable de vincularse de todos los seres humanos, ¿no? Y desde la mente eso no está, pero sí está desde el cuerpo. Entonces recurrir a esa fuente de trabajo con el cuerpo significa ir a esa base o a esa fuente saludable y genuina del ser humano, ¿no? Entonces a partir de ahí el trabajo es bien distinto. Y después tomo el último elemento que mencionó María, que el oprimido no tiene por qué ser sumiso, y agradezco que lo haya puesto en palabras porque es algo que yo siempre experimenté en mi trabajo, incluso como experiencia propia, ¿no? Cuando sentí opresión no significaba que era sumisa, y me alegra escucharlo y que esta técnica o esta corriente lo ponga así en manifiesto, ¿no? Porque eso es muy importante en el trabajo que hacemos, porque también hay oprimidos en las organizaciones, en las empresas, entonces hay opresión, ¿no? Y eso no significa ser sumiso, porque también hay problemas de racismo, de homofobia, de género en las organizaciones, que en las empresas, en las instituciones académicas, en las ONGs, ¿no? Entonces hay oprimidos en todos, y no es un concepto que no hay que dejar de tener en cuenta cuando trabajamos. Entonces ahí ya como esto, como el cuerpo utilizando, ¿no? Siendo mucho más genérica que los ejemplos, paso al proyecto de Fuengirola. La Concejalía de Juventud tiene un encuentro semanal con los jóvenes de Fuengirola, adolescentes entre 14 y 17 años, que están en el colegio secundario, para escuchar sus iniciativas, sus voces. Fuengirola es un municipio que tiene alrededor de 95.000 habitantes, 130 nacionalidades empadronadas, le dicen la pequeña ONU, y está en la Costa del Sol, ¿no? Entre Benalmádena y Marbella, que es donde vivo. Entonces, en estas reuniones, estos jóvenes le dijeron al subteniente de alcaldesa y al concejal de juventud que querían tener charlas dadas por jóvenes para jóvenes, porque ellos querían tener una voz en este mundo de adultos, ¿no? Y querían hablar de temas que les importaban, que veían que las charlas TED eran de adultos para adultos, que todo lo que había estaba desde la mente o desde las ideas de los adultos, pero ellos no estaban de acuerdo con esas voces. Y también ellos planteaban esto de que había temas que no se tocaban como se deberían tocar, y habían temas que estaban vedados. Y querían hacer este ciclo de charlas, Mindgen, ¿no? Que ahí Ruth también compartió el link de la iniciativa. Rodrigo Romero, que es el subteniente de alcaldesa, me convoca. Yo tuve una pequeña experiencia colaborando en TEDx Málaga, y también por mi experiencia en trabajo de grupos, me convoca para entrenarlos de alguna forma en el proceso de subir al escenario y dar la charla, ¿no? Como con un enfoque más desde la comunicación. Por supuesto dije que sí, me entusiasma trabajar con la juventud y lo veo como una semilla de cambio, y me sumé al proyecto el año pasado. Así que empezamos a trabajar, ¿no? Llegué el primer día. Yo trabajo también con una metodología de construcción de comunidades que está basado
seis conversaciones o 6 preguntas, pero en realidad es mucho más profundo que eso, que es para construir comunidad y para construir esta narrativa colectiva desde el somos desconocidos y quiénes somos, ¿no? Como desde ahí, ¿no? Y entender un poco cuál era el objetivo común y esa intención mucho más alta que nuestra educación, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra nacionalidad, nuestra orientación, o sea, cuál es esa intención que va por encima de eso. Así que comencé el trabajo con 20 adolescentes de entre 14 y 16 años, todos muy distintos, todos se postularon voluntariamente para la iniciativa, eligieron sus propios temas y crearon sus propias charlas, más allá de que nosotros estructuramos un poco, pero ellos tuvieron la libertad de hablar de los temas. Y bueno, llegué el primer día, les avisé primero antes que vinieran con ropa cómoda, no lo entendieron, no me creyeron, no vinieron muy cómodos, pero llegué el primer día y bueno, después de hacer un check-in un poco raro también para ellos, no se conocían, no hablaba nadie con nadie, había mucha tensión en la sala. ¿Quién es esta chica? ¿Qué nos va a hacer? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde me metí? ¿No? Bueno, hicimos una conversación, pero después pasamos al trabajo con el cuerpo. Entonces yo les dije, bueno, ahora por favor tumbarse en el suelo. Y todos se miraban, le digo, sí, en el suelo, me escucharon bien. Y era un poco de, pero vamos a dar charlas en el escenario, ¿qué tiene que ver acostarnos en el suelo, ¿no? Bueno, y así empezó y el primer ejercicio que hice fue la danza de los 20 minutos, que es el ejercicio inicial de TPS, donde es básicamente escuchar qué es lo que el cuerpo quiere hacer, ¿no? Cuáles son los impulsos del cuerpo sin la mente, es mindfulness en el cuerpo, así para decirlo brevemente. Y los primeros minutos, que es cuando ya llevamos una práctica con el cuerpo, todos nos movemos rápidamente, seguimos el impulso del cuerpo, fueron como minutos de tensión porque no había ni un movimiento, ¿no? No había hasta que el primer movimiento empezó en un cuerpo y así como que empezaron en los demás cuerpos, ¿no? Y empezó este diálogo de cuerpos donde unos a otros se fueron habilitando ese primer día en explorar y tener la libertad de seguir qué es lo que mi cuerpo quiere hacer, que es la pregunta que hay que seguir con ese ejercicio. Así que desde ese día comenzamos a trabajar todos los días, apenas llegábamos con ese ejercicio y con un check-in, y fue hasta el último día que lo hicimos, entre otros trabajos con el cuerpo, y llegaba, después de algunas sesiones yo llegaba y decía, check-in, 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 querían hablar de las emociones, querían decir cómo se sentían, porque era muy importante, siempre hacíamos una ronda al llegar y todos hablábamos cómo nos sentíamos, bueno, yo tenía siempre una pregunta clave y a eso se le agregaba cómo nos sentíamos, cómo había estado nuestro día, etcétera. Entonces yo entraba y enseguida estaban todos, empezaban, ya llegó Débora, check-in, 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 hacían la ronda solos y después decían, vamos a tumbarnos al suelo hoy, porque hoy lo necesito. Entonces ya a partir de ahí eso empezó a ser un trabajo como muy valorado. Eso, bueno, fue como el inicio. Pero a partir de ahí atravesé todos los ejercicios de TPS, del set de ejercicios, con algunos otros. E hicimos trabajo con el cuerpo todo el tiempo, durante 2 meses, y recién ahí empezamos a practicar las charlas. Digamos, todo lo que primero hicimos fue llevar el cuerpo y crear la comunidad desde eso, ¿no? Y yo les digo, lo más importante que hicimos fue crear comunidad. Esa primera sesión, cuando empezamos con esa danza a los 20 minutos y algún otro ejercicio, al inicio nadie hablaba y al final no podía callarlos, no podían parar de hablar, los teníamos que echar porque el ayuntamiento tenía que cerrar la sala y, y, y mi desafío como facilitadora del grupo fue que se mantuvieran en silencio los siguientes 3 meses. Entonces, bueno, eso es parte de esto, de ser desconocidos, esto que decía Ruth, a crear una comunidad, ¿no? Y el cuerpo ahí jugó un rol fundamental en distintos ejercicios, el del atasco, la danza del campo, que fue un ejercicio maravilloso, y todo lo que ellos pudieron aprender del cuerpo, ¿no? En eso. Pero no me quiero extender más en detalles por si seguimos la conversación puntualmente. Genial, pues muchas gracias. De nuevo, como como algo que podemos visualizar muy concreto. Me encanta esto porque
da de vida, ¿no? It brings to life estos momentos. Pues yo quiero como profundizar un poco en esta manera que ¿crees que la participación creativa en grupos diversos puede influir en el cambio de comportamiento a largo plazo? Y eso estoy pensando de una palabra que en mi introducción he usado, la narrativa personal. Entonces, estoy en los dos escenas que has compartido. Hay una intenta a cambiar la narrativa. Y quiero como, sí, con esto no sé si María tienes una pregunta suficiente eh, para tener una respuesta, pero sí, como con la participación creativa en grupos diversos y cómo es el proceso de cambiar nuestras propias narrativas de nosotras mismas y también del mundo. Y eso es, bueno, para mí es una manera fundamental que podemos crear cambio en el mundo, pero quiero tener tu perspectiva en esto. No sé si es claro. No sabía que tenía el audio silenciado, no me acordaba. Sí, yo creo que lo puede cambiar a largo plazo y a corto plazo. Sobre todo yo con el teatro lo que vivo mucho es a través de lo que genera el juego. Esto que nos dijeron que debíamos dejar de hacer porque no era serio, ¿no? Y no era de persona adulta. Es por algo, ¿no? Porque ya el juego te cambia. Como decía Débora, la manera de vincularse es totalmente distinta. Yo me acuerdo de cuando inicié en teatro, que me preguntaron, ¿y cómo es Melina? Que era una compañera mía, y yo no podía decir ni su edad, ni qué estudiaba, ni qué trabajaba. Podía decirle que era una persona muy intuitiva, llevaba meses conociéndola, que era una persona muy intuitiva, que le gustaba un montón de otras cosas, ¿sabes? Que verdaderamente hablaban de Melina y no de características que puede tener mucha gente más, ¿no? Y a partir de ahí sí es verdad que te vincula de otra manera totalmente distinta. Tú te muestras también de otra manera distinta, ¿no? Yo digo, en una hora de juego conoces a alguien mucho mejor que en 3000 charlas. Y la creatividad, yo creo que venimos con creatividad, que el ser humano viene con una creatividad que se va anulando, ¿no? Que se empieza a anular mismamente en el sistema educativo. Yo recuerdo un texto de una pedagoga que hablaba, que decía, 26, hay que hacer un conejo, ¿no? Y le daban a los niños y a las niñas que eran pequeñas y pequeños unas directrices para hacer el conejo. Dice, resultado, 26 conejos exactamente iguales, prácticamente, ¿no? Y luego otra era, vamos a hacer un conejo. Ya está. Entonces, resultado, 26 conejos totalmente distintos, porque uno cogió, por ejemplo, un algodón y se basó más en el rabo, y lo que hizo fue el rabo, otro cogió, ¿no? Y los demás, las directrices eran colorear con bolitas, esto que creo que hemos hecho todas, ¿no? Colorear con las bolitas. Y quien dice 26 conejos distintos, dice 26 narrativas distintas, 26 revoluciones distintas, 26 alternativas distintas de vida, que si a la vez esas 26 se retroalimentan en una sinergia, imagínate si puede cambiar el comportamiento de los grupos a largo plazo. Lo que pasa es que como esto es lo que digo, ¿no? El juego no es serio, la creatividad es anulada, entonces hay yo que llevo haciendo teatro un montón de tiempo, de juego, que me encanta jugar, a mi tiempo libre también juego. Después estuve dando clases en la universidad y cuando quedé de clases en la universidad fue como, ay no, esto es un espacio serio, ¿sabes? Y era, ¿cómo lo hago ahora? ¿Uso el teatro o no uso el teatro? Y no me atrevía a usar el teatro porque no sabía si iba a ver cómo iba a perder la seriedad o tal como profesora.
me armé de valor y lo usé. Lo usé y estudiamos a Silvia Federici, a Global y todo en una clase por medio de dinámicas teatrales. Acabaron haciendo unas escenas preciosas. Vi a mi alumnado mucho más motivado que nunca. Y cuando fue el examen, porque en la universidad hay exámenes, había preguntas para elegir. Eligieron las preguntas de ese día, porque la habían pasado por el cuerpo y decían, me decían, es que cuando estaba estudiando, yo ya me lo sabía. Lo que se dio en el teatro, yo ya me lo sabía, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la creatividad y el arte y el juego que está muy perseguido porque verdaderamente sí puede cambiar el mundo. Puede cambiar bastante, por eso está perseguido. Augusto Boal, por ejemplo, fue exiliado de Brasil, cuando la dictadura, bueno, de Argentina también, que lo llamaron para Portugal y aprovechó para irse. Y las condiciones que se tienen que dar en el caso del teatro del oprimido es que lo que yo vivo actualmente, que lo veo como una respuesta actual del capitalismo, es convertir todo en un artículo de consumo. Así lo vivo, ¿no? Todo es un artículo de consumo. Creo que el mayor logro último del capitalismo es haber convertido en artículo de consumo la ideología también. Hay poco calentamiento ideológico, hay poca reflexión y hay más panfleto, ¿no? Yo tengo tal ideología y esto, ¿no? Hace 10 años, creo que una asamblea hace 10 años, todas íbamos sin idea o con muchas ideas mezcladas, tranquilas, a compartirlas, cambiabas de idea en la asamblea muchas veces y ahora veo como otro movimiento, ¿no? Que yo voy a la asamblea a defender mi idea contra la idea de aquella que ya sé cuál es, ¿no? Esto para mí es el capitalismo. El capitalismo se está metiendo, lo está convirtiendo en artículo de consumo y está vaciando de calentamiento ideológico. Entonces, para que el arte y la participación creativa en los grupos puedan generar cambios en los comportamientos, creo que no debemos caer en esto, no debemos vaciar de contenido. Por ejemplo, el teatro del oprimido, el teatro foro, ha sido usado bueno, por ejemplo, se trata las relaciones de pareja en un teatro foro, pero no se habla de violencia de género. Cuando las escenas que están saliendo son violencia de género. No se habla de violencia de género, se habla de lo que puede hacer mejor ella y de lo que puede hacer mejor él. En este caso, una relación heterosexual, ¿no? Esto para mí es como desvirtuar un poco la herramienta, ¿no? O usarlo para entrenar comerciales que van a mentirle a la gente, como ha hecho algún banco, que no le voy a dar publicidad. Cosas así, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que no se puede desvirtuar. No borrar la estructura, siempre hay una estructura política de desigualdad, que en este caso la participación creativa, pero yo te hablo desde la participación creativa a través del teatro del oprimido, de las oprimidas, no se puede borrar esa estructura porque esa estructura existe y lo que queremos precisamente es tirarla. Entonces si la borramos no vamos a dar con ella. Y en esto quería decir una cosa que antes no la dije, que el teatro foro, que enfrenta, digamos, a opresor contra oprimido, oprimida, en su dramaturgia, oprime a esta y esta tiene que liberarse, ¿no? Esa es la dramaturgia muy sencillamente explicada. Julián Boal, que es el hijo de Augusto Boal, en los tiempos actuales propone un cambio. Dice, esto lo escribió mi padre, lo escribió en tiempos de dictadura militar, en un contexto que era Brasil. Dice, ahora mismo tenemos otro cambio. Y escribe una nueva dramaturgia de teatro foro. Y es que el conflicto no está entre opresor y oprimido. El conflicto está entre oprimidos y oprimidas que no conseguimos ponernos de acuerdo. Y entonces el opresor sigue avanzando. Entonces, me parece muy interesante esta nueva dramaturgia para trabajar todos los movimientos sociales que queremos verdaderamente, que queremos el cambio y que no nos estamos consiguiendo comunicar, ¿no? Trabajar a través de esta nueva dramaturgia del teatro foro me parecería también que puede cambiar mucho el comportamiento a largo plazo. Y no sé si
Ya me estoy extendiendo mucho, ¿no? Ya está. Perfecto, no, muchas gracias. Creo que este punto final es muy interesante, em, que el propio nivel de modelo que usamos para pensar en cómo es el cambio es tan importante, y eso como quizás también forma parte de de qué tipo de narrativa estamos usando, ¿no? Que incluso si pensamos es el opresor que necesita cambiar, que nosotras mismos no tenemos incluso el modelo de pensar que yo puedo hacer un cambio en mi propia vida. Entonces, sí, yo veo que el marco, ¿no? Que the frame que pensamos es una parte fundamental que cuando podemos cambiar y a través de muchos juegos y cosas creativas en grupos, es una manera para pensar en una forma diferente. Vale. Pues Débora, sí, el mismo, no sé si, bueno, yo sé que tienes mucho que decir sobre la narrativa y cambio personal. No sé si quieres hablar un poco de tu perspectiva antes de vamos a la segunda pregunta. Dale. Em, voy desde el lugar de que yo trabajo esto de la narrativa interna, ¿no? Que es como base o como raíz de los comportamientos, ¿no? De la forma en que hacemos las cosas. Y eso es básicamente la cultura. La cultura es la forma en que se hacen ciertas cosas. Y cuando hay una transformación de la cultura, cambiamos la forma en que se hacen las cosas y la cultura es diferente, pero de eso como base tiene la narrativa interna, la propia, ¿no? La individual, y después la transformamos en esto que decía María, un panfleto, y la defendemos, ¿no? Y estoy muy de acuerdo en eso que dice ella, porque hoy esto es, bueno, es solo un panfleto, no hay mucho por detrás, ¿no? Entonces como que nos relacionamos con narrativas que son panfletos, porque no vamos profundamente a decir, bueno, ¿qué tienen que ver con esto, con uno, conmigo? Y esto que también decía de no ponerse de acuerdo entre oprimidos, ¿no? Es no sentir tener el poder del cambio, ¿no? Y ponerlo afuera en ese sentido. Y en este trabajo puntualmente que hice con los chicos en el ayuntamiento, también hago eco de lo que dijo María. El cambio de narrativa tiene cambios en el corto, inmediato plazo, en el mediano y a largo plazo. Es algo que impacta en toda la cronología y, y hay cosas que, bueno, bien desde la perspectiva de la inteligencia emocional, como trabajé en este proyecto, que han cambiado narrativas internas propias y también narrativas de qué pasa en el mundo en estos chicos. Por ejemplo, hicimos un ejercicio que es el del atasco, y después en la ronda, cuando estábamos compartiendo que después de hacer el ejercicio, en el debrief, eh, han surgido cosas impresionantes, como una de las chicas dijo, me sentí muy vulnerable, pero también me di cuenta que está bien ser vulnerable, me genera menos esfuerzo, ¿no? Y eso también es un cambio de narrativa, ¿no? En la conexión con la vulnerabilidad propia, la de otros. Otro de los chicos dice que lo vio hacer a la compañera y dijo, no tiene miedo de ser ridícula, y la respeté aún más, me dijo, ¿no? Entonces esta cosa de mostrarse vulnerable y de cosas que con solo usar el cuerpo han cambiado en ellos y en forma de ver el mundo, y eso tiene un cambio en de cómo se presentan al mundo a partir de ahí, ¿no? Y qué pasa con su relación con la vulnerabilidad, con los otros, con el ridículo, ¿no? Con un montón de cuestiones que son bien estructurales en nuestra cultura y en la forma en que nos comportamos y que nos vinculamos, ¿no? Con los otros, desde ese lugar. Así que sí, eso sí tiene un cambio, y también eh, un cambio en esto que decía María, ¿no? Que no está permitido jugar, pero tampoco está permitido usar el cuerpo.
para transformar, ¿no? Porque estamos todos en un level, meta nivel de ideas, entonces, exacto, y no está permitido usar el cuerpo y jugar menos, ya mucho menos que el cuerpo, entonces también esto de incluir el cuerpo es un cambio en la narrativa. Y después en otras experiencias que he tenido en organizaciones, por ejemplo, en un taller específico de comunicación que di, hicimos un ejercicio que es la danza del campo y eso es un ejercicio que yo lo utilicé en ese momento para trabajar la conversación desde un lugar espontáneo, improvisado, conectado con el cuerpo. Porque muchos de los conflictos que ocurren o en las conversaciones difíciles, vamos a la conversación con un problema en nuestra mente y con una respuesta. Entonces conversamos de este nivel y no permitimos que suceda nada nuevo en esa conversación y por ende no va a haber una resolución del conflicto, porque estamos, como dijo María, defendiendo las ideas desde un panfleto, pero cuando permitimos escuchar al otro y estar con el cuerpo y conectar esa fuente del cuerpo, podemos permitir otro tipo de conversaciones y de respuestas espontáneas e improvisadas, ¿no? Pero no improvisadas desde el punto de vista así nomás o no preparadas, improvisadas por permitir a que eso suceda de una forma espontánea. Entonces eso también cambia la narrativa en una relación, en un vínculo, eh, utilizando el cuerpo. Genial. Sí, sí, sí. Voy a, voy a seguir con otra pregunta para continuar un poco en el flow. Y es sobre qué debe cambiar en las financiaciones públicas y los recursos públicos y también en el sistema educativo, que este tipo de herramientas creativas que estamos hablando, tanto como el parte de cómo construir nuestras conversaciones, como de crear experiencias a través de metodologías como teatro de oprimido. ¿Qué cambios necesita hacer como en la estructura, en el sistema, para integrar estas cosas más experienciales más plenamente? ¿Yo? Sí, bueno, sí, pero sí, seguimos en este ritmo. María, gracias. ¿Qué debe cambiar? Esta pregunta me parece muy difícil. Creo que tiene que cambiar es un tema muy delicado para mí. Creo que tiene que cambiar el sistema directamente. Por ejemplo, que no la financiación pública no pretenda, por ejemplo, yo hablo siempre del teatro del oprimido, ¿no? Porque es lo que, o de las oprimidas, pero es que son diferentes, tengo presunción. Pero que la financiación pública no lo capte por su atractivo y se reproduzca la técnica de vacía de contenido, ¿no? Que se separe del teatro, por ejemplo, el teatro foro, lo más interesante del teatro foro es el debate. No es, el teatro no es el teatro en sí o el espectáculo en sí o que la gente se vaya contenta, sino que se haya debatido, que se haya reflexionado ahí. Entonces muchas veces como lo que conlleva la financiación pública, que siempre quieren como las fotos o las memorias, esas cosas, ¿no? O sea, es lo que a mí me da miedo de la financiación pública, que igual hice una formación a través de financiación pública de teatro periodístico, teatro foro y teatro, y bien, ¿no? Pero como no perder nunca ese eje de que el teatro del oprimido, de las oprimidas, es una herramienta de lucha y de repensarlo. Y en el sistema educativo creo que debería cambiar muchísimo porque creo que ni siquiera el sistema educativo enseña
a pensar con la cabeza, desde la cabeza. Ya no estoy hablando del cuerpo. Ya es que desde la cabeza tampoco se fomenta que haya una reflexión en el sistema educativo. Cuando estaba dando clases en la universidad, le pedí al alumnado que me hicieran tenía que mandarle unas prácticas y le dije reflexión. La pregunta era, ¿cuánto tiene que ocupar? Ya ahí yo dije, yo me quedé que no estaba preparada para esa pregunta y dije, no sé, digo, una carilla al menos de reflexión, pensando yo que cómo puede, una reflexión, cuánto te puede llevar, ¿no? Me dieron todos una carilla y todos, absolutamente todos, no hicieron ni una reflexión, hicieron un resumen con alguna valoración, si acaso. Entonces, claro, me fui a clase y dije, no, es que no me habéis hecho ninguna, me habéis hecho una reflexión, que era lo que había pedido. Había habido un fallo de comunicación y esto era cuarto, si no me acuerdo mal, de sociología y ciencias políticas. Y me dijeron, es que no nos han pedido nunca una reflexión. Es que está castigado que hagamos una reflexión. Por ejemplo, eso es la universidad, pero ya en preescolar empezamos con el conejo. Vamos a hacer un conejo. ¿Cómo vamos a hacer el conejo? ¿No? Pues yo creo que por eso el sistema educativo tiene que cambiar entero desde ese lado y enseñarnos también a través del cuerpo. O por lo menos no castrarlo, porque creo que venimos con la comunicación desde el cuerpo, desde el juego, desde la comunicación, ¿no? Pero no castrarlo. No castrarnos el juego, no castrarnos la creatividad y potenciarlo en lo que es la sinergia grupal. En el sistema educativo sí lo veo bastante clave. Y luego en los recursos públicos y la financiación pública, lo único que lo veo posible y lo veo positivo, lo único que no quiero que cierto se pongan como una chapa con esto, hagan política con el escaparate y vayan vaciando las herramientas. Eso es lo que a mí me da miedo. Y ya. Pues muchas gracias. Y Débora, si tú puedes concentrar en esta, bueno, en las condiciones que han facilitado esta línea de trabajo dentro del ayuntamiento, ¿no? Porque tienes como una experiencia buenísima a colaborar con el ayuntamiento, ¿no? Que podemos aprender de eso y porque yo veo que eso no es una experiencia común. No, totalmente, porque ¿qué es lo que me ayudó? Bueno, acá tengo que hacerlo, personalizarlo, y es a Rodrigo Romero, que es el subteniente de alcalde, que lo conocía y confió en mí porque me dijo, bueno, este es el proyecto, ¿te interesa? Tómalo y llévalo adelante como quieras. Y la verdad es que él tuvo mucha confianza en lo que yo hacía, en mi trabajo, y yo tuve total libertad para desarrollar el proceso a mi forma y era la única facilitadora del grupo. Entonces, realmente en esto es un poco de suerte de haberme cruzado con Rodrigo y con José, el concejal de Juventud, y que hayan habilitado este tipo de trabajo. Y hoy en día estamos desarrollando la escuela Mindgen, que es, además de tener las charlas anuales, tener un desarrollo de habilidades para los jóvenes, porque se han interesado directores de escuelas en el trabajo que estábamos haciendo, y poder integrarlo con la educación, hacer algo transversal en la educación. Porque realmente, y esto lo agrego a lo que decía María del sistema educativo, el sistema educativo tiene una forma de medir y si no encaja está fuera. Y realmente eso, el ser humano tiene una singularidad propia y sobre todo en estos aspectos más de desarrollo personal. Entonces estos espacios más flexibles y menos institucionalizados, ¿no?, en relación a lo educativo, permiten trabajar desde ese lugar. Así que en ese sentido, bueno, es un poco de suerte y confianza y apertura del ayuntamiento, básicamente.
yo veo es como un modelo muy, muy pionero. Y ya, sería muy útil a tener bueno, claro, documentación cuando hay para compartir con diferentes ayuntamientos, particularmente en las zonas rurales, porque yo veo que en las ciudades hay mucho más bueno, dinero y también quizás oportunidades, pero Sí, sí. eh, desde perspectiva de la Bolina estamos intentando hacer cosas bueno, en la zona rural, en la zona rural y también para conectar con la gente de fuera, de este lugar, también con la gente local. Y yo veo para empezar en cambiar las perspectivas en esta edad, ¿no? De adolescentes, es una parte clave para fomentar un ciclo de acceptance, más como en esta edad. Sí. Vale, que tenemos 10 minutos más del tiempo. Em, yo tengo una pregunta más, pero no sé si quizás ahora podemos, no sé, Habiba, hola, primero, y no sé si Habiba es una Hola, compañera buenas. em, nuestra de la Bolina. Eh, Mi última pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos y retos de trabajar en esta manera? No sé si tienes alguna cosa que, pues, podemos quizás hacer una respuesta de esta y si tienes otra pregunta que podemos también cerrar con preguntas o comentarios de vosotras. Sí. Si querés rompo el proceso, María, y respondo yo primero un poco de los riesgos y los retos. Em, eh, yo lo que encontré y o sea, uno es un riesgo del sistema y otro de los espacios, ¿no? Em, el principal desafío es crear un espacio seguro donde cuando trabajamos con el cuerpo y bueno, en mi caso específicamente con la perspectiva y el motor de la inteligencia emocional, por decirlo de algún modo, eh, uno de los desafíos es saber hasta dónde abrir y cuándo cerrar ciertos momentos para mantener el espacio seguro para todos, ¿no? Y cómo abrir ciertos temas y hasta dónde llegar y eso. Y eso es algo que hay que estar muy presente y muy atento a eso en el grupo y leer el grupo en cada momento, ¿no? Entonces, ese es un desafío que requiere esta presencia que hablaba al inicio, ¿no? De estar ahí. Y en relación al reto, creo que es también generar una forma de trabajo con una visión sistémica, porque yo creo que este trabajo que estamos haciendo en la escuela Mindgen estaría muy bueno si lo podemos integrar con profesionales del sistema educativo, no solo docentes o educadores, sino también psicopedagogas, personas que trabajan en gabinetes de soporte, en psicología. Entonces, como reto me quedo con esto, ¿no? Como unificar todas las partes y ver este sistema que tiene impacto específicamente en este proyecto en la juventud, que es la que puede cambiar el mundo, como ellos se hacen llamar, como este grupo se hace llamar, dicen, somos la generación del cambio. Eh, entonces, bueno, Sí. sí, me quedo como con esas dos cosas, ¿no? De desafíos y de retos. Sí, muy útil. Yo, ¿no? Sí, Eh, desafío y reto, ¿no? Era. riesgos. Riesgo. Riesgos, sí, riesgos y sí. El riesgo, bueno, he venido comentando algunos ya, no voy a repetirme. Y otro riesgo, por ejemplo, es desde el teatro del oprimido, es no conectarlo con la realidad, por ejemplo. Perderse en que estamos haciendo teatro del oprimido y no conectarlo con la realidad. Ujú. La realidad, Paulo Freire, que
de la pedagogía del oprimido, decía, cuando le decían, decía Paulo, pero bueno, la realidad es así, cuando hablaba de la gente muriéndose de hambre. Y Pablo dice, esto es absurdo e inmoral este discurso, porque ninguna realidad la realidad está así. Y está así porque estando así sirve a determinados puestos de la élite, ¿no? Es nuestro deber cambiarla, ¿no? Y para mí sería un riesgo, aparte de lo que ya he dicho, el que nosotros, desde los grupos que estamos trabajando en el teatro del oprimido, no conectemos con la realidad. La realidad es que asesinan a un chico al grito de por maricón y esto no se considera odio. La realidad es que se está bombardeando unos países y se le está cerrando las fronteras cuando la gente viene huyendo y se están ahogando en el mar. Para mí la realidad es un país que no recuerda su pasado. O pensar que nada de esto tiene que ver con nosotros o nosotras, nosotres y no conectarlo con la realidad. Ese para mí es un riesgo, aparte de los otros que he dicho. Y un reto es encontrar nuevas formas, porque yo veo muy claro lo que plantea Julián Boal, de esto estamos en otro contexto y ahora mismo el problema es que nos estamos peleando desde abajo con desde abajo. Y arriba están ganando terreno, no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué conflictos hay entre diferentes grupos de oprimides para no llegar a un acuerdo y no juntar fuerza? Porque verdaderamente le explica que el opresor está en una estructura. Tendremos que quitar esa estructura que vamos a quitar peleándonos aquí abajo. Pues el reto sería en seguir encontrando nuevas formas, en no tener nada como un dogma, seguir creando, encontrándonos desde el cuerpo, potenciar esto mucho, porque verdaderamente es verdad que es otra manera, como decía Débora, de vincularnos totalmente distinta y que últimamente está cambiando mucho esto porque es más importante mostrar que ser. Esto está potenciando mucho por las redes sociales, que no estoy criticando las redes sociales, sino esta vertiente de las redes sociales que está potenciando esto, ¿no? Y ya está. Sí, total. Y acá quiero decir algo de lo que dijo María, que esto de no conectar con la realidad, que es súper importante. Y en este trabajo con los adolescentes, ellos hablaron de temas que les importaban: el hambre, el cáncer, las emociones, el amor, el impacto de la música en las emociones, o sea, las matemáticas aplicadas a la ciencia, bueno, un montón de temas. Y en una charla que dieron del hambre, que fueron temas que ellos les movilizaron. Estamos preparando un video donde ellos dicen cómo encontraron el tema, así que bueno, después lo podemos compartir. Pero el hambre dijeron, todos hablan de la pandemia del COVID, pero normalizaron que cada 15 minutos se mueren 89 personas de hambre, ¿no? Entonces, digo, esto que vos decís, ¿no? Normalizamos ciertas cosas y hay otras que quizás hoy tienen más ruido por las redes, por la prensa. Y también veo, y acá hago una conexión con eso, como que en esa generación hay una posibilidad de que mantengamos esa llama de realidad y de conexión con lo que pasa, para que desde ahí puedan generar un cambio, ¿no? También. Entonces potenciar ese trabajo con eso. Que no lo normalicen ellos. Sí. Pues bueno, qué buena conversación. Yo veo, sí, con muchísimo, sí, yo seguro que es que he aprendido muchísimo de los dos. Y no sé si hay algunos comentarios finales o si hay como yo estaba pensando quizás unas palabras de cada uno con aviso, ¿cómo se dice? Advice, como consejo, eso, como un consejo para alguien que está escuchando. En Facebook hay gente escuchándonos. Sí, sí, sí. Entonces, para estas personas escuchándonos en Facebook que están interesadas en esta rama de teatro o experiencias creativas en grupos, como, sí, un consejo.
En el caso del teatro del oprimido, quien esté, o de las oprimidas, quien esté interesado o interesada, puede buscar qué grupos en su zona están trabajándolo y unirse. Yo creo que ese es el principal consejo que daría. Genial. Sí. Y yo también usar el cuerpo en cualquiera de las formas. Usar el cuerpo y esto de realmente desarrollar otro tipo de atención, ¿no? En nuestras relaciones y en nosotros. Y también, si quieren experimentar el teatro de presencia social, nuestra comunidad es bastante grande y tiene varios espacios online en distintos idiomas, de distintos formatos, así que también se pueden contactar con Ruth o conmigo para tener esa información y sumarse a los grupos de práctica. Genial. Yo también quedo disponible si alguien necesita información. Y otro consejo, conforme te escuchaba de lo del cuerpo, para mí un consejo mundial es que juguemos. Sí. Que volvamos al juego, y me ha gustado mucho lo de, al verla que no tenía miedo de quedar como una ridícula, entonces la respeté mucho más, ¿no? Es como, hay que tener valor para verdaderamente jugar y abolir el sentido del ridículo. Exacto. Genial. Pues muchísimas gracias a María y a Débora. Y sí, espero que eso es la primera de muchos más que podemos hacer cosas en persona. Espero. Tan cerca una de otras y conectadas, así que sí. Sí. Pues ya está. Muchísimas gracias. Gracias. Y estoy Gracias a ustedes. de conoceros. A Débora, a Ruth, de María y Javier, hola. Pues bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Chao. A ustedes. Chao.